Ya. Bueno, pues recuérdanos su nombre completo. Licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Michoacán. Pues ya en vísperas del inicio del proceso electoral, coméntenos, ¿ya está listo esta vocalía, esta oficina? Sí, ya estamos listos. Realmente lo que va a ocurrir el próximo 7 de septiembre es una declaratoria formal de inicio del proceso electoral. Pero en realidad el Instituto Nacional Electoral tiene mucho trabajo todo el tiempo. Y ya en los últimos meses se han estado tomando diversos acuerdos precisamente ya relacionados con el proceso electoral, acuerdos que ya significan procesos de implementación, otros que significan procesos de socialización y estudio y planeación para su ejecución. Por ejemplo, referiré a algunos de los más relevantes, son muchísimos, pero sí algunos particulares. Por ejemplo, el 31 de julio pasado, el Consejo General del INE aprobó una serie de acuerdos sobre el Registro Federal de Electores. Entre ellos se señalan ya las fechas en las cuales la ciudadanía podrá solicitar su trámite de inscripción al padrón electoral o hacer algún cambio, por ejemplo, corrección de datos, reposición por pérdida de vigencia, reposición por robo y extravío, etcétera. Entonces, todos los trámites se pueden solicitar hasta el 10 de febrero. Inclusive las de los jóvenes que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de este año y el 6 de junio, día de las elecciones. Estos jóvenes pueden hacer de aquí al 10 de febrero un trámite de solicitud de credencial anticipado, es decir, antes inclusive de que cumplan los 18 años, siempre y cuando los cumplan entre el 1 de septiembre de este año y el 6 de junio del año entrante. También en ese acuerdo que les menciono se decidió que la entrega de credenciales será más tardar el 10 de abril. También en esa sesión, junto con otra que acaba de ser hace unos días del Consejo General, se aprobó la conformación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero y las formas o modalidades de votación desde el extranjero. En este sentido, a partir del 1 de septiembre y hasta el 10 de marzo, podrán hacer la solicitud para ser ingresados a la lista nominal de electores residentes en el extranjero, cualquiera de estas tres figuras. La primera, las ciudadanas y ciudadanos que viven en el extranjero y no tienen credencial ni nacional ni desde el extranjero, pueden hacer su trámite de su credencial hasta el 12 de febrero, y si la reciben antes del 10 de marzo, pueden activarla y elegir la modalidad de voto, sea postal o electrónico. La otra hipótesis es quienes ya tienen credencial para votar desde el extranjero, que solo tienen que entrar a una aplicación del INE, en el portal del INE, particularmente www.votoextranjero.mx, y escoger la modalidad de votación, postal o electrónico. Llenar algunos datos, por ejemplo en el electrónico, pues sí te piden al menos tu correo electrónico y tu número celular. Y la tercera es aquellos que tienen credencial nacional pero saben que van a estar en el extranjero, que también pueden hacer su solicitud para votar desde el extranjero. Entonces, todas estas tres figuras conformarán el listado nominal de electores residentes en el extranjero. En este momento, lo que tenemos en las oficinas de captación de México en el mundo, que son embajadas y consulados, tenemos 117,000 solicitudes de michoacanos residentes en el extranjero, casi la mayoría concentrados en los Estados Unidos, y entre ellos en dos consulados, Los Ángeles y Chicago.
Vamos a ver cuántos de estos pues, reciben su credencial y activan la función de cuál modalidad votar. También, adicionalmente a estos temas, el 7 de agosto pasado, el Consejo General aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. Esta Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral es un documento muy importante, puesto que establece los términos por los cuales el INE va a montar toda una estructura muy grande para instalar en el país 165.400 casillas aproximadamente. En Michoacán pues, andaremos alrededor de las 4.000 casillas, todavía no sabemos, vamos a ver cómo se desarrolla esto en los próximos días, ya con los cómputos de padrón y lista nominal de electores. Adicionalmente a estos puntos, muy próximamente, el 19 de octubre, vamos a lanzar la convocatoria para la contratación de capacitadores, asistentes y supervisores electorales. Vamos a hacer una contratación, todavía no nos dan la cifra, pero estamos pendientes de esa otra situación. Adicionalmente a esas tareas, también estamos pues en espera de la sesión del Consejo General del INE, en donde a un servidor, en mi calidad de vocal ejecutivo local, me tomará protesta el Consejo General, al igual que a los otros 31 compañeros titulares de las vocalías ejecutivas locales del país, como consejeros presidentes de los consejos locales. Estos consejos locales se van a instalar el próximo 3 de noviembre, y una de las primeras tareas que se van a realizar pues es fundamentalmente el tema relativo a cubrir las vacantes que hay. En este momento tenemos estimadas 19 vacantes de una estructura en donde hay 12 consejos distritales del INE, porque hay 12 distritos electorales federales, cada una de ellas tiene 6 propietarios y 6 suplentes de consejeros electorales. Entonces, de esa estructura tenemos detectadas 19 vacantes y lanzaremos una convocatoria para cubrir esas vacantes, esas 19 vacantes de consejerías. Entonces, estamos preparándonos para este proceso, que además se ha dicho que es el más complejo de la historia. Muchos dicen, bueno, pues siempre es el más complejo, pero bueno, lo que pasa es que la población crece. Al crecer la población, pues se vuelve más complejo, pero además del efecto poblacional que impacta en el número de electores, número de casillas, número de capacitadores asistentes, número de documentación y material electoral, todo se multiplica, por ello, pues lógicamente es el costo electoral. Además de esa situación que poco se entiende algunas veces por la opinión pública, adicionalmente a eso, es una elección que también tiene otras dos características adicionales. Es la elección concurrente más grande de la historia, porque si en el 2015 había 15 entidades federativas que coincidían en la fecha de la jornada electoral con la federal, y en el 2018 fueron 30, ahora serán las 32. O sea, todo el país estará en elecciones tanto federales como locales. Entonces eso también implica una serie de complejidades, porque en temas, por ejemplo, de fiscalización, pues implica no solamente fiscalizar las candidaturas federales, sino también las locales, y eso requiere una mejor organización para realizar la función electoral. Desafortunadamente no le gustó mucho al tribunal que se hubiera traído el tema y fijar una sola fecha de término de precampañas en 2 bloques o en varios bloques. Lamento mucho que el tribunal no entienda de cuestiones organizativas. Creo que no es su papel. Creo que se equivoca bastante, y vamos a ver cómo resuelve la fundamentación y motivación que le está pidiendo el tribunal al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Pero en fin,
Y otra de las características de este proceso, te decía, la poblacional, que aumenta la dimensión, la concurrencia, que aumenta la complejidad. Hay un tercer factor de este proceso electoral, que es la pandemia de la enfermedad COVID-19, producto del coronavirus SARS-CoV-2. En este tema particular, el INE está preparando una cantidad muy grande de protocolos. Inclusive se podría estar estimando en que muchas de las sesiones de los consejos locales y distritales fueran virtuales, es decir, a través de videoconferencia. Como ya inclusive estamos trabajando, yo casi todos los días tengo reunión o con los vocales y personal de la junta local de aquí, como los vocales ejecutivos distritales, vocales de varias áreas distritales, o bien con el consejero presidente del Consejo General, el secretario ejecutivo, directores ejecutivos en lo particular. O sea, tenemos un nivel de actividad muy grande, O sea, usted visita estas oficinas y se ve que no hay ruido, ¿no? Pero lo que pasa es que hay una cantidad impresionante de trabajo, todo el mundo desde sus casas está colaborando y además los estamos supervisando. Ok, y bueno, en términos de, ahora sí, nos valga la redundancia, los términos, el inicio, la conclusión de la etapa de lo que se llama pre-campañas en Michoacán, ¿cómo estamos? Bueno, le puedo decir en este momento la federal, inicia el 23 de diciembre y termina el 31 de enero. Aquí cabe decir que, dadas estas fechas, y que la campaña es 4 de abril a 3 días antes de la jornada electoral del 6 de junio, o sea, 3 días al anterior, el miércoles, hay que ser muy claros en esto. El inicio del proceso electoral no significa de modo alguno que inicie el activismo político. O sea, no significa. Las precampañas y las campañas, en términos de las fechas ya descritas, son solo una parte del proceso electoral. Son solo una parte del proceso electoral. ¿Qué se activa hoy? Se activa con mayor fuerza la posibilidad de actos, de presuntos actos anticipados de precampaña. O sea, porque ya estamos en proceso electoral. También creo que hay otra confusión que luego se tiene sobre el término de proceso, al menos dos confusiones más. Sí. Mucha gente luego tiene la concepción de que proceso electoral significa lo mismo que jornada electoral, y la jornada electoral es solo un día, comparado por los más de casi un año de lo que significa el proceso electoral. Y la tercera confusión es que el proceso electoral, porque lo he visto en muchos noticiarios, inclusive nacionales, es que el proceso electoral se acaba el día de la jornada electoral. Eso también, es falso. También es falso. O sea, todavía siguen los cómputos distritales, los cómputos de equidad, cómputos de circunscripción, impugnaciones, resoluciones de los tribunales, en fin, hay todo un proceso hasta que se entrega la constancia de mayoría y validez. Ya concluye el proceso electoral, que esto pues estará ocurriendo entre julio y agosto seguramente. Entonces, son tres confusiones sobre el proceso. Primero, confundirlo con el inicio del activismo político, falso completamente. Segundo, confundirlo con la jornada electoral, falso. Y tercero, confundirlo que termina el día de la jornada electoral, ¿no? Entonces, hay que entender esto cuando se habla de proceso electoral, para saber qué estamos discutiendo, ¿no? Oiga, y en el tema de actos anticipados de campaña, ¿se tiene bien apercibidos por lo menos a los partidos de lo que se puede considerar como tal? Bueno, ellos saben. Y de hecho ellos porque son, ya vemos espectaculares por todas partes. Sí, pero aquí también hay que tener en claro una cuestión. Para que un espectacular con una figura pública, más bien un espectacular con una persona en el mismo,